Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas abogado. tardes, abogado. Ok. Tengo un poquito desubicada la cámara. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a hoy pues tratar de, ya solo nos quedan pues estas dos videoconferencias de esta semana. Recuerden que ya tenemos próximo, ¿verdad? Permítame. Ahora sí. Pues ya estamos cerca, como quien dice, de la evaluación. Así que ya estábamos por terminar precisamente el contenido. Solamente estábamos viendo el capítulo 8, que era la parte final ya de lo que es la temática para esta tercera unidad. Creo que hoy lo vamos a terminar. Vamos a darle pues una breve lectura a lo que es a ese capítulo. Y mañana pues vamos a hacer un repaso de las dudas, de todo lo que de repente tengamos pendiente, ¿verdad? Por otro lado, pues recuerden, no se les vaya a olvidar las actividades, ¿verdad? Los trabajos, ya que ya después hasta el día del examen, pues tenemos un día más de repente como para poder terminar y concluir y poder subirlas, ¿verdad? A la plataforma y así de esa manera, pues poder pues hacer las revisiones respectivas sobre el mismo. Bueno, vamos a proyectar aquí precisamente donde nos quedamos la última vez que nos vimos y vamos a pedirle siempre a uno de los compañeros pues que nos lea esta parte que tenemos ahí. Vamos a ver lo que es ese capítulo 8.2, ¿verdad? Sobre el reporte y el informe final de la investigación. Así que vamos a empezar con Byron. A ver, Byron. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Solo que me lea esta primera parte de lo que está precisamente a la vista. ¿Lo logra ver? Desde comienza donde dice todo documento. Sí, hasta aquí, ¿ven? Todo esto que está sombreado. Está ahí. Dice todo documento relacionado con investigación científica debe redactarse y presentarse siguiendo las directrices de las normas de la metodología de investigación formal definidas para tal efecto por la comunidad científica internacional, la comunidad científica de un determinado campo del conocimiento o profesión, el ente u organismo oficial encargado en cada país para promover el desarrollo de la ciencia y tecnología o específicamente para definir las normas técnicas relacionadas con la actividad científica o por la institución académica donde deben desarrollarse y presentarse los informes de anteproyecto, informe final o artículo de investigación. Existen diversos manuales de estilo que orientan la metodología en el desarrollo de la actividad científica y en particular la redacción y publicidad de documentos de investigación científica avalados por la comunidad científica internacional. Sin embargo, los manuales más conocidos son los siguientes. Manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago, de la Universidad de Chicago. Este es el manual de estilo de publicaciones más general y suele utilizarse en las publicaciones de lo que se conoce como método general y manual de estilo de publicaciones APA, publicado por la Asociación Americana de Psicología. Se utiliza en publicaciones de psicología, educación y demás ciencias afines. Ok. Muy bien, gracias, Byron. Si ustedes se fijan ya lo que es la parte del reporte o informe final de la investigación, este documento va a estar pues fundamentado y que para poderse redactar y poderse presentar, pues va a ser en parte y por decir así sustentado a los requerimientos que tenga precisamente el órgano sobre el cual precisamente está auspiciando, está desarrollando dicha investigación, ¿verdad? No hay que olvidarse de eso, ¿verdad?
O de igual manera, pues entonces, para poder elaborar este reporte o informe final de investigación, pues existen alguna serie de requerimientos que ya, como ustedes leyeron en esa parte, están planteados en buena parte, pues, por la misma comunidad científica, por el organismo precisamente encargado de promover ese proceso investigativo, por las instituciones académicas donde se desarrolla o se presenta precisamente tanto el informe de anteproyecto como el informe final o de artículo de investigación que se está redactando. Ahí hay dos tipos de manuales que precisamente se enfocan para poder redactar precisamente el informe o el reporte de dicha investigación. Está el manual de publicaciones científicas de Chicago y el manual de estilo de las publicaciones APA. Bueno, aquí hay otros manuales. Vamos a ver. A ver, Alison, ¿podría continuar la lectura, por favor? Sí, abogado. Manual de estilo de publicaciones científicas. Del Consejo Científico de Editores. De la Modern Language. Manual de normas de estilo publicaciones para el campo de la literatura, el arte y las humanidades. Manual de requisitos de uniformidad para manuscritos de Vancouver. Se utiliza en la publicación de revistas biomédicas del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas. Su última edición es del año 2007. Aunque cada manual de estilo de publicaciones fue diseñado para proveer de normas formales para publicaciones de información con rigor científico en campos de la ciencia particulares o específicos, cada vez hay mayor aceptación de elegir el estilo. Sin embargo, el estilo que se va a utilizar en una determinada publicación se define básicamente por dos factores: los requerimientos institucionales o editoriales. Las instituciones responsables de la publicación muchas veces tienen definidas sus normas de estilo y las exigen en sus publicaciones. Las pautas de normas de estilo de publicaciones para la disciplina, en particular normas APA para el campo de la psicología, normas Vancouver para las ciencias biomédicas, normas de Chicago para las ciencias básicas, ingenierías y otras ciencias, manual de estudio de publicaciones científicas para las ciencias biomédicas. En general, es importante recordar que una vez elegido un estilo de redacción y publicación, debe utilizarse el mismo estilo en todo el documento. En síntesis, para la redacción de los documentos de informe final de investigación es necesario utilizar normas técnicas de estilo y para ello es importante considerar los planteamientos antes formulados. Ahora, el reporte o informe final de un proyecto de investigación puede elaborarse de dos formas: como documento amplio para el caso de los trabajadores de grado, documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado, y como documento en formato de artículo científico, que es necesario cuando los resultados de la investigación se pretenden publicar. A continuación se describen las dos formas. Así es. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Cada manual de estilo fue diseñado para proveer ciertas normas que ya son formales para cada tipo de publicación, de acuerdo al rigor científico en cada uno de los campos de la ciencia. Bien, en este sentido, ustedes se fijan que cada manual está como planteado para cierto tipo de área del conocimiento, ¿verdad? Ahora, claro, generalmente el estilo, ¿verdad? De cada una de esas publicaciones va a ir de acorde, en primer lugar, a lo que son los requerimientos institucionales, precisamente de la organización que está patrocinando lo que es la investigación. O en su defecto, la editorial, ¿verdad? Que en este caso es la institución responsable de cada publicación. Y después, ver qué tipo de pautas de norma de estilo, pues es la que se va a poner en práctica. En el caso nuestro, pues la más utilizada, pues es las normas APA. Pero de igual manera, ya ustedes pueden ver que existen diferentes manuales, ¿verdad?
De ahí, en cuanto a preeminencia, están las normas Vancouver, están las normas de Chicago, ¿verdad? Que son otras de las que más se utilizan de acuerdo a cada uno de los tipos de investigación que se quieran promover. Si el documento o informe final, ojo, es un documento que es para un trabajo, por ejemplo, de grado, entonces, en este caso, no es necesario, pues, hacerlo en formato de artículo científico, porque sabemos que en este sentido, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues hacer la publicación, ¿verdad?, de dicha investigación, ¿verdad? En el otro sentido puede ser, por ejemplo, para defender una tesis de trabajo, para la obtención, por ejemplo, de un pregrado o de un grado, que en este caso va de acuerdo, pues, a lo que se pretende investigar. Ahora vamos a ver precisamente esos dos tipos de formato, ¿verdad? El formato formal, ¿verdad? Que es el de informe final de investigación, que es de trabajo de grado, que es el que normalmente, vaya, en su caso, por ejemplo, lo van a llevar a cabo, lo van a confeccionar cuando ya toque, por ejemplo, sacar una maestría o sacar, por ejemplo, un título en el grado de licenciatura, si fuera el caso, etcétera, etcétera. O en su caso, si ustedes quisieran hacer una publicación científica, entonces está el otro tipo de formato. Vamos a seguir dándole lectura a este capítulo. Vamos a ver, Brian, por favor, 8.2.1. A ver, Daila Vázquez. El 8.2.1 Así es, sí, esa parte. dice, documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado. A continuación se presentan algunos aspectos básicos que deben tenerse en cuenta al momento de redactar el informe final de una investigación en modalidad de trabajo de grado, según las normas metodológicas generales. Aspectos de forma. En general, los informes de investigación deben redactarse en forma impersonal. Para el caso de las normas APA, al contenido se presenta a doble espacio, pero también se acepta espacio y medio, y se recomienda usar letra Times New Roman o Courier New, de 12 puntos cada página del informe. Suele llevar encabezado y para ello se utilizan las primeras palabras del título de estudio. Además, se recomienda utilizar sangría en la primera línea del párrafo, después de todo punto y aparte. Todo documento de investigación científica debe foliarse o paginarse los preliminares. Se cuentan pero no se enumeran. En caso de hacerlo, se deben foliar con numeración romana. La foliación del cuerpo del documento se hace con números arábigos, consecutivos hasta la última, colocando la paginación en el margen superior derecha del borde de la hoja. Cada capítulo debe comenzar en hoja aparte con su título a cuadros centímetros del borde superior. Igual criterio se debe utilizar en los demás componentes del documento, como los preliminares y los complementarios. Ok. Como pueden ver, los aspectos de forma son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, APA le pide usar dos tipos de letra, ¿verdad? Generalmente puede ser o Times Roman, este tipo se llama fuente, ¿verdad? Y dentro de la fuente también está lo que es Courier New. ¿Se recuerdan ustedes que para los trabajos de la unidad 1, los trabajos que hicimos en la unidad 2, parte de estos requerimientos los tomamos precisamente porque los aspectos de forma son muy importantes. Como bien lo leímos anteriormente, el formato tiene que llevar un formato coherente, un formato que precisamente permita presentar todos los aspectos que tienen que ver con la investigación. Y miren, por ejemplo, las normas APA en este sentido ya tiene ciertos requerimientos tanto para el tipo de fuente, el número de puntos que en este caso debe de tener, asimismo, qué es lo que debe de tener cada encabezado, por ejemplo, ¿verdad? Algo importante, el folio, las páginas, ¿verdad? Cada parte debe ir de acorde a ciertos requerimientos. Y aquí APA le dice
En este sentido, como por ejemplo, debe ir lo que es la foliación en cuanto al documento, cómo deben de ir los preliminares, cómo deben de tomarse en cuenta y a partir de qué números se deben de foliar, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la parte del contenido. Y los criterios de acuerdo a los componentes de cada documento. Si se fijan, este tipo de documento tiene las mismas tres partes que vimos en el informe del anteproyecto, ¿verdad? Los preliminares, la parte del contenido y la parte de los complementarios. Vamos a ver estas tres partes de igual manera, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora qué es lo que contiene cada uno. Vamos a empezar con los preliminares. A ver, Delia, léame esa parte, por favor. Parte del documento final de un trabajo de grado. En el documento final de un trabajo de grado, de acuerdo con las normas técnicas de estilo, suelen distinguirse tres partes. 1. Preliminares. 2. Cuerpo del trabajo. 3. Complementarios. Preliminares. Estas secciones del documento de trabajo de grado anteceden al contenido o cuerpo del trabajo o texto del documento y son tapa o pasta, cubierta, guarda, portada, página de aceptación, dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, listas especiales, tablas, figuras, anexos, glosarios si lo hay. Trap es el mismo resumen escrito en inglés y resumen. De los preliminares, la portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen son indispensables. Los otros son opcionales. Tanto el abstract como el resumen deben expresar los aspectos revelantes del trabajo como el problema objeto de la investigación. Los objetivos propuestos, estrategias metodológicas utilizadas para realizar el estudio y las principales conclusiones a las que llevó la respectiva investigación. Su redacción debe evitar aspectos de interpretación o juicios de valor y la extensión debe de estar entre 150 y 360 palabras. La palabra abstract y resumen se escriben centradas con mayúscula sostenida y en negrilla a 4 centímetros del borde superior de la respectiva hoja. Ok. Ven que en la parte de preliminares hay ciertos elementos que son indispensables. A ver, ¿cuáles son los que son indispensables de los que leímos ahí? ¿Qué sería indispensable? Ajá. En el primer párrafo de los preliminares ahí dice. Nuestra portada, la tabla del contenido, el abstract y el resumen. Exacto. Si bien es cierto, dentro de los preliminares, por ejemplo, está la dedicatoria, están los agradecimientos, están las listas especiales, está el glosario. Todos esos aspectos son opcionales. Pero, algo que no puede faltar, que en este caso debe ir siempre en los preliminares, debe ser la portada, el índice, que es la tabla del contenido, el abstract, que ojo, el abstract, como bien lo dice, es un resumen, por eso dice que está en la palabra en inglés, es un abstracto, solo que la diferencia es que es escrito en inglés, ¿verdad? Y ahí le dice de cuánto debe de ser la extensión de dicho documento. Debe de ser de no más de 360 palabras y mínimo 150, ¿verdad? Para que se den una idea de cómo debe de ir el formato en esta parte de lo que es la parte de los preliminares. Bueno, ahora vamos a ver ya el cuerpo del trabajo, que este es un poquito ya más complejo y aquí ya vamos a evidenciar que en relación o a diferencia del documento del anteproyecto, sí tiene grandes diferencias. Vamos a ver, Diana Verónica, ¿me puede leer la parte del cuerpo del trabajo?
A ver, Dixiana. Cuerpo del trabajo. Es el desarrollo del contenido del documento y lo constituyen la introducción, los capítulos, las conclusiones y recomendaciones. Las citas y notas de pie de página son obligatorias en cada uno de estos aspectos por razones tanto éticas como jurídicas que establecen los derechos de autor. Martín, 2002. De otra parte, es importante recordar que ya que existen diferentes formas de presentar las citas o referencias bibliográficas, es necesario revisar las normas técnicas definidas para tal efecto. Introducción. Tiene como función ambientar al lector sobre los contenidos del documento. Por esto, contiene una breve presentación del problema de investigación, señalando los antecedentes teóricos y prácticos, los objetivos propuestos y las hipótesis, cuando las haya, la importancia y el significado de la investigación en el campo respectivo y la aplicación en el área investigada. También se deben mencionar los alcances, las limitaciones, las estrategias metodológicas empleadas para el desarrollo del estudio y las conclusiones más relevantes a las que se llegó. La introducción debe finalizar con una presentación de la estructura del documento o informe, reseñando de forma muy breve el contenido de cada capítulo. La palabra introducción se escribe centrada en mayúscula sostenida a 4 centímetros del borde superior de la hoja. Gracias, Dixiana. Bueno, fíjense en esta primera parte. Algo interesante, cuerpo del trabajo. Fíjense que a veces nosotros les selecciono esa parte de arriba porque esto es muy común que pase. Muchos de nosotros, cuando nosotros tomamos una referencia de otro texto o de otro libro, a veces lo copiamos completo. Y eso no está bien, jóvenes. Eso, bueno, en otras palabras, estamos cometiendo un delito, como bien lo dice ahí. Estamos robando la idea de otro. Por eso es importante que uno está bien que parafrasee. Por eso bien dice la norma técnica que usted puede parafrasear, por ejemplo, una cita de otra persona y a partir de ese parafraseo, entonces iniciar su propia idea. ¿Por qué? Porque el desarrollo y el contenido del documento, ¿verdad? Debe ser con sus propias palabras. Por eso la importancia de cómo dentro del cuerpo del trabajo, miren, las citas y las notas al pie son obligatorias, ¿verdad? Son obligatorias. En otras palabras, esas son las dos maneras y las dos formas de cómo nosotros precisamente incorporar lo que nosotros llamamos como referencias bibliográficas. Bueno, vemos la introducción. En esta parte de la introducción, fíjense cómo y cuál es la función principal de la introducción. Es hacer, como la misma palabra lo dice, introducir, ambientar al lector con los contenidos precisamente del trabajo de investigación. Eso sí, debe de ser breve. No es que vamos a poner todo el trabajo, no. Para eso están los capítulos y está el resto precisamente de los elementos que van incorporados dentro del mismo trabajo de investigación. Pero fíjense, antecedentes, objetivos, hipótesis, la importancia, ¿verdad? Y el significado de esa investigación, ¿verdad? Y de la aplicación dentro de los mismos, los alcances, las limitaciones. Entonces, para ello se plantea precisamente la introducción. En otras palabras, ¿verdad? También al final, en el último párrafo, nos dice cómo debe de ir precisamente la palabra en relación a lo que es el mismo documento, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir con los capítulos. A ver, Harley. Sí, léame la parte que dice de los capítulos. Esta parte. Capítulos. Se constituyen a partir del desarrollo de los contenidos de la investigación y son el cuerpo del documento del informe de investigación. Cada tema desarrollado
corresponde a un capítulo y lleva el título que refleje el contenido del mismo. El primer capítulo desarrolla el marco teórico de la respectiva investigación y se titula con el tema central del objetivo de estudio. Este capítulo debe mostrar las respectivas citas y notas de pie de página, las cuales soportarán los contenidos desarrollados. Recuerde que las citas y las notas del pie de página son obligatorias y aunque estén varias formas de presentar las citas, se deben escoger de una de ellas y mantenerla en todo el cuerpo del documento de la investigación. Segundo capítulo. Y los siguientes se refiere al desarrollo del desarrollo del trabajo de campo, es decir, a la descripción y análisis de los documentos de la investigación. Se titulan de acuerdo con los temas desarrollados en cada fase del estudio. Las tablas y gráficas que se presenten en cualquier de los capítulos del documento deben ser retituladas y presentadas de forma tan clara que se puedan entender sin necesidad de recurrir a la lectura del texto. Ok. Fíjense que ya hasta los capítulos dentro del mismo formato de este trabajo de grado, como que cada capítulo ya está más o menos ya establecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de contener el primer capítulo? Vuelven y repiten, miren, en cuanto al contenido, en cuanto a las citas, en cuanto a las notas, al pie de página, que son obligatorias, ¿verdad? Y ojo, siempre debe de mantener en todo el cuerpo de la investigación el mismo formato estándar, ¿verdad? Después le dice qué debe de contener el segundo capítulo, que ya es el desarrollo precisamente del trabajo de campo. Yo a muchos de ustedes les decía, porque algunos, por ejemplo, yo sé que tomaron en cuenta dentro de los temas de trabajo de la unidad 2, con respecto a la actividad 1, 2 y 3, muchos yo sé que tomaron como referencia otras investigaciones. Y está bien, no había problema, pero debían a partir de la misma fundamentarse para hacer otras investigaciones. Muchos se atrevieron a responder las preguntas. Vuelvo y les repito, en este momento o en ese momento no se debían de responder las preguntas, ¿verdad? Las preguntas se responden precisamente en el desarrollo del trabajo de campo, porque ahí es donde se da la descripción y el análisis de los resultados precisamente de la investigación, ¿verdad? Aquí ya dentro de estos capítulos ya van las tablas y gráficas, ¿verdad? Que ayudan de cierta manera a entender, a comprender el contenido precisamente de dicho trabajo investigativo. Bueno, léame esa última parte de conclusiones y recomendaciones, estimado Harley. Hola. Sí, conclusiones y recomendaciones. Con eso termino. Bien. Conclusiones y recomendaciones. Es el capítulo final de todo documento de trabajo de investigación. Debe mostrar una síntesis de los resultados obtenidos de la investigación, respondiendo a los objetivos y la hipótesis si las hubo, y debe finalizar con recomendaciones tanto desde la perspectiva de la validez y confiabilidad de los resultados, como de consideraciones para tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema. Ok. Entonces, aquí ya vemos, estimadísimos, cómo se termina la parte de los capítulos, ¿verdad? Porque ese ya es el capítulo final del trabajo de investigación. Es la síntesis de los resultados, ¿verdad? Donde ya ustedes, en base al marco teórico, en base a las preguntas, en base a los objetivos, en base a las hipótesis, ¿verdad? De poder ahí tener, pues, una perspectiva válida y coherente, ¿verdad? Del trabajo de investigación que ahí se desarrolla. Ok, ahora veamos la parte final que son los complementarios. A ver, Gretel, léame esa última parte, por favor. Complementarios. Abogado, disculpe, es que voy manejando. Ok, comprendo, no hay problema. A ver,
ver, alguien que siga. A ver, Hola, abogado, buenas tardes. Taylor, sí, dígame. Si quiere, le puedo ayudar. ¿Qué parte quiere que leamos? Los complementarios. Ok, complementarios. En los documentos de trabajo de grado se consideran complementarios la bibliografía básica y complementaria, los índices y anexos. La bibliografía la constituyen las fuentes secundarias consultadas para realizar la respectiva investigación y utilizadas para fundamentar el documento. La bibliografía es necesario ordenarla alfabéticamente por apellidos de los autores. Los índices se incluyen después de la bibliografía, lo mismo que los anexos, pero estos últimos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A. Al igual que la introducción, la bibliografía y las demás partes complementarias del documento de trabajo de grado, su título no va precedido de numeral. Para ilustrar las anteriores consideraciones sobre la presentación del informe final de un trabajo de grado, el CD que acompaña a este libro presenta un archivo que ilustra un documento de informe final de una investigación desarrollada directamente por el autor de este libro. El modelo que aquí se presenta es un ejemplo particular y por lo tanto es necesario tener en cuenta en cada caso las normas metodológicas de cada país y de cada institución a donde se va a presentar el respectivo documento de trabajo de grado. Ok, gracias, Taylor. Bueno, como pueden ver, los complementarios son muy importantes también, ¿verdad? Porque recuerden que de cierta manera, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde fue la génesis? ¿O de dónde fueron las fuentes que nosotros obtuvimos precisamente dentro de lo que es el trabajo de investigación, ¿verdad? Y además también de los anexos. De cierta manera los anexos, por eso se habla que son complementarios. ¿Por qué? Porque los anexos de repente muchos se han preguntado que tal vez por qué no se ubican dentro de lo que es la lectura del mismo trabajo. A veces los anexos pueden hacer que se pierda un poco el enfoque o la lectura coherente de lo que es el informe que se está precisamente leyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo manda mejor a los complementarios, lo dispone como un anexo. Imagínense que de repente sea necesario demostrar algún trifolio, por ejemplo, o algunas técnicas que se aplicaron, por ejemplo, dentro de lo que fue el trabajo de campo, o de cierta manera algunas fotografías, ¿verdad? Entonces, ahí sí es necesario para no perder precisamente ese orden y esa coherencia en cuanto a la lectura del informe, entonces es mejor incorporarlo dentro de lo que son los complementarios. Bueno, esta es la estructura de un documento de trabajo de grado. Ahora vamos a leer cómo es que se desarrolla un documento, pero en formato de artículo científico, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ver Jesús Espinal. Está bien, abogado. Yo había participado, pero dígame cuál era. Ya había participado, Jesús. Sí, Ok. soy Arle. Lo que pasa es que usted es el otro nombre porque Ah. no estoy en la casa. Ok. Bueno, le vamos a dar chance entonces a Paola. A ver, Paola García. Aquí estoy, abogado. Ajá. Leo, ¿verdad? Sí, la parte de documento de formato de artículo científico. En las investigaciones que tienen como uno de sus propósitos publicar los resultados obtenidos, el documento final del estudio debe redactarse en formato artículo de investigación y para las normas técnicas de redacción es indispensable. Parece que perdió la conexión, Paola. Documentos finales de investigación en formato artículo. Existen coincidencias en los distintos manuales o guías de normas en cuanto a los contenidos de un documento de artículo científico. Estos componentes del contenido son los siguientes.
título preciso del artículo, nombres y apellidos de los autores, con notas al pie de página que describe de forma breve la formación profesional y su afiliación institucional. Abstract, resumen, introducción, fundamentación teórica, diseño metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones, bibliografía. 2 ejemplos de documentos en formato de artículos científicos se incluyen en el CD que acompaña a este libro. Ok, hasta ahí. Bueno, esta parte es más simple y más práctica porque recuerden que ya nosotros pues vimos de cierta manera las mismas, de cierta forma, las partes del documento de trabajo de grado, ¿verdad? Este es más escueto, es más práctico, es más sencillo. Fíjense que aquí, ¿verdad? ¿A qué refiere? A lo que es el contenido, por ejemplo, siempre de algunas partes preliminares, como lo que es el título del artículo, que la diferencia de allá, si ustedes se recuerdan, está precedido dentro de lo que es una portada, ¿verdad? Donde van los nombres y apellidos de los autores. Otros preliminares, el abstract, como siempre se incluye, aparte del resumen y la introducción. Ya dentro del cuerpo, vemos que ya está la fundamentación teórica, el diseño metodológico y los resultados, ¿verdad? Y finalmente se ubican dentro de lo que es el mismo cuerpo o contenido, las conclusiones y recomendaciones, al igual que el mismo documento anterior. Y por último, dentro de lo que es la parte final, la bibliografía, ¿verdad? Entonces, es para que miren, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Bueno, estimadísimos, hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Ya lo que es este capítulo 9, pues era parte de otra parte de estudio. Si ustedes se recuerdan, pues había una actividad que era para redactar un instrumento de recolección de información, pero debido al tiempo, pues no lo vamos a poder ver. Pero siempre está el capítulo, ¿verdad? Para quienes tengan, pues, alguna duda o de repente algún interés de profundizar un poquito más dentro de esta parte de los instrumentos de recolección de la información. Así que con esto terminamos, estimadísimos, ¿verdad? Finalizaríamos aquí lo que es la parte del contenido y mañana pues nos vamos a dedicar a hacer un breve repaso. Sí es importante, estimados, que mañana pues si ustedes tienen alguna duda, si ustedes de repente vieron alguna parte que tal vez no entienden muy bien o que de repente pues sea importante pues poderlo pues repasar o poderlo ver, mañana no vamos a aprovechar, ¿verdad? Recuerden, no se les vaya a olvidar que el examen es el día 25, es el próximo lunes, ¿verdad? Es el próximo lunes. Así que nos veríamos, como quien dice, ya con lo que es la parte final, pues hasta mañana, ¿verdad? Mañana sería la última videoconferencia que tendríamos, ¿verdad? Así que si podemos, pues mañana, hoy me alegré un poco, pues vimos un poquito más de compañeros que se pudieron conectar hoy, ¿verdad? Ojalá que mañana se pudieran conectar los demás, los que hagan falta. Recuerden que esta sección es un poquito más grande y bueno, a veces no llegamos pues ni a más de la mitad de los que nos conectamos normalmente dentro de lo que son estas jornadas de videoconferencias, ¿verdad? Así que les va a quedar el fin de semana para poder pues estudiar, repasar y de igual manera les va a quedar el fin de semana para poder entregar las actividades finales, ¿verdad? No se les vaya a olvidar lo que es el foro, no se les olviden las actividades grupales que ahí están también, el álbum, ¿verdad? Algunos me estaban consultando hoy, ahí les respondimos, lo que es la parte de la investigación bibliográfica. Jóvenes, ahí está el contenido, no es necesario hacer una investigación de otro texto, otro libro. Esta investigación es más propiamente solo con lo que el capítulo que ahí se les está presentando, ¿verdad? Que es el capítulo del texto de Sampieri, Collado y Hernández, de donde tienen que sacar las respuestas a las preguntas que ahí se les piden,
¿verdad? De igual manera, lo que es el cuestionario de la informática, ¿verdad? Que es otro de los trabajos finales que tenemos. Y jóvenes, hay 2 grupos que me tienen pendiente, pues la entrega final del trabajo que teníamos pendiente de la unidad 2. Así que tratemos en lo posible de salir en esta semana, porque recuerden que pues el objetivo es estar listos ya para finalizar lo que es esta unidad, pues el día lunes, ¿verdad? Recuerden que la reposición, de acuerdo a lo que va a ser fecha calendario, es el 28, ¿verdad? Eso significa que yo les tengo que tener resultados mínimo por muy tarde el día 25, día 26, ¿verdad? Al día siguiente. Entonces, por eso les pido que traten en lo posible de entregar sus trabajos antes, ¿verdad? Para que así, pues ya el fin de semana aproveche a revisarlos, ya ponerle sus notas y ya solamente hacer y cuadrar pues los resultados que ustedes saquen el día lunes, ¿verdad? Y el día martes, ya tarde noche, pues entregarles sus resultados para que puedan estar listos para el jueves 28, que va a ser la reposición. Sí les suplico, estimadísimos, que no se vayan a salir del chat, ¿verdad? Sino hasta que ya legalmente terminemos lo que es el periodo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente, si tienen alguna situación que de repente se les está presentando, no duden en comentarme, ¿verdad? No duden en decirme, ¿verdad? Para que así, pues, no tengamos ningún inconveniente y podamos solucionarlo, pues, en el tiempo debido. Bueno, solamente, estimados, no sé si tiene alguien alguna duda en especial con respecto a lo que hemos visto o en relación a cualquiera de las actividades o de los pendientes que tenemos hasta la fecha. ¿No? Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ajá, sí, dígame. El foro es para la misma fecha que son las actividades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tratemos, Patrick, de poder participar este fin de semana, ¿verdad? Es la misma fecha. Creo que les había puesto exactamente hasta el día lunes, ¿verdad? Puedo tal vez ahí darles un poquito más de tiempo hasta el martes, pero recuerden que esa es la fecha top, ¿verdad? Para poder entregar todos los pendientes. Dígame, Noelia, ¿me iba a decir algo? No, abogado. Ok. Bueno, estimadísimos, un placer. Entonces, mañana nos vemos. Mañana, pues, pónganse guapos, tal vez para abrir un poquito, pues, las cámaras y, pues, y despedirnos, si Dios lo permite, pues, el día de mañana, ¿verdad? Ya sería la última videoconferencia. Y, bueno, mañana cualquiera de las dudas, pues, ahí las atendemos, ¿verdad? Cuídense y feliz tarde, ¿verdad? Hasta pronto. Gracias, abogado. Igual. Gracias, abogado. Gracias, abogado.